Hemos analizado el caso de Devani Escobar desde varios ángulos. En el momento en el que sucedieron los hechos, en el momento del hallazgo del cuerpo de Devani Escobar, según se han ido dando los hechos, y es que desde la criminología este caso debería de poderse explicar. Y es justo lo que en este canal hemos tratado de hacer, desde la criminología, revisar aspectos que serían importantes para la investigación dentro del caso de Devani Escobar. Hemos revisado el lugar en donde apareció su cuerpo, o sea, el Motel Nueva Castilla, como un lugar de total interés para la investigación. También hablamos de la última persona que la vio con vida, que obviamente sería de interés para la investigación, en este caso, el llamado Didi de confianza. Lugares en donde estuvo, las pruebas forenses dentro del caso. También hemos comparado el caso de Devani Escobar con casos similares como el caso de Elisa Lam, el caso Colmenares. Los pasos que hemos seguido o que hemos revisado en este canal son pasos, lugares, momentos y personas de interés que dentro de una investigación policial serían importantes de revisar, pero aún hay un punto que no hemos revisado y que es muy importante, porque a partir de ahí es donde algunas acciones podrían reflejar o no una actuación criminal. Bienvenidos una vez más a Diario Criminal. Como ya vieron en el intro, vamos a hablar del caso de Devani Escobar. Otra vez, ya hace un rato que no habíamos hablado del caso de Devani. Hay algunos datos recientes, nuevos, que de todas formas también les voy a decir al principio del video. Pero como les dije en el intro, lo que vamos a hacer es revisar un aspecto más del caso de Devani Escobar. Me gusta que en los videos no solo hablemos de la nota, sino que hagamos un análisis. Pues he tratado, como les dije en el intro, de ir analizando cada aspecto desde la criminología, desde las áreas forenses, desde la criminalística, que es en teoría la forma en la que el caso de Devani Escobar debería de resolverse. Y pues hoy vamos a ver un aspecto muy importante que es la búsqueda. Todos esos días, los días desde el 9 hasta el 21, hay varios aspectos raros. Hay cosas raras que se dan dentro de la búsqueda de Devani Escobar que son importantes también desde la criminología, más allá de lo que creamos. Más bien está lo que está estipulado, las formas en las que se realizan las búsquedas en México y en prácticamente todo el mundo están estipuladas de cierta manera, porque a menudo se busca la reacción de la persona que tiene retenida a la víctima, es decir, del criminal. Se busca quizás mandarle un mensaje o tratar de que la libere o de que algo suceda, junto con algunos aspectos más que son importantes para la criminología. Creo que en el caso de Devani nos vamos a centrar en algunos puntos importantes como son el momento en el que ella desaparece, en el momento en que se cree que pierde la vida y el momento en el que finalmente aparece su cuerpo o es dejado su cuerpo o se encuentra el cuerpo. Más que nada vamos a tratar de analizar si dentro de lo que vemos podemos ver el comportamiento, la reacción de alguna otra persona o personas, una o dos o tres personas, que podemos ver según lo que íbamos viendo de la búsqueda de Devani Escobar. ¿Se puede notar o no un actuar criminal? Como saben, el caso siempre ha estado dividido en que la versión de la fiscalía es el accidente, la versión de los padres de Devani y las revisiones que se han hecho, sobre todo los datos de la nueva autopsia, dejan la duda de que hay la participación de otra persona más. Entonces, a ver, desde la criminología podríamos notar esto es una parte importante de la criminología, en particular, pues casi de los perfiles criminales, una forma de decir, a ver, aquí se puede notar la actuación de alguna persona, de alguien más, aparte del hecho de que la Fiscalía de Nuevo León haya dicho que Devani estuvo todo ese tiempo en la cisterna. Pero a ver, en los datos que tenemos, en cómo se da esto, ¿podemos ver el actuar de otra persona o no?
Y bueno, este dato puede que ya lo sepan, porque también yo se los puse en un adelanto de avances de video de casos, en el que les digo que pues han sido procesadas dos personas, dos trabajadoras del motel Nueva Castilla. Y bueno, aquí importante mencionarles que están siendo procesadas, pero no están detenidas, llevan un proceso por haber mentido o haber ocultado datos. No está muy claro exactamente qué fue lo que ocultaron o en qué fue lo que mintieron. Y bueno, aquí algo que podría salir de esto es que quizás si ellas se sintieran presionadas o que son las que pues ya traen, por así decirlo, se decidieran arrojar algún dato más, como decir quién las presionó para ocultar esos datos, qué las motivó a borrar esos videos. Estoy especulando porque no sabemos bien cuáles son los datos que ocultaron, pero bueno, que tal vez al sentirse que ya están muy involucradas decidieran decir, pues ¿sabes qué? Mi jefe me dijo que lo borrara, alguien me pidió esa noche que prestados los videos, las cámaras, no sé, el dato que sea al respecto de lo que ocultaron, que quizás dijeran algo al respecto, pero algo me llama la atención, que es que aunque están pues llevando un proceso, están en libertad. Por otra parte, también de los datos más recientes, la llegada de Mario Escobar, del señor Mario Escobar y la señora Dolores Basaldúa a la Ciudad de México para, pues más que nada, checar cómo va la investigación con la Fiscalía General de la República. Ellos ya llegaron a la Ciudad de México y pues al parecer son pocos los datos que ellos obtuvieron, según lo que se deja ver o según las entrevistas de Mario, aunque ellos comentan que ya es un primer avance porque, bueno, al menos ya los recibieron, ya les dieron un primer tomo, aunque sea, ya se habla de que al menos ya se está integrando un primer tomo, pues con estas primeras diligencias que hizo la Fiscalía en el motel Nueva Castilla, y se habla de que se están revisando pruebas biológicas y pues bueno, esto recuerda lo que les dije en el video de a qué vuelven o por qué vuelven a ir al motel Nueva Castilla. Lo que les dije en aquel video es que de todas formas el motel Nueva Castilla es hasta ahora el único escenario del crimen que tenemos, el único lugar de los hechos de donde probablemente podríamos encontrar algunos datos sobre qué fue lo que pasó. Y pues bueno, como se los mencioné en aquel video, que yo pensaba que era esto lo que estaban revisando, pues sí, se confirma, esto fue lo que estuvieron haciendo, es lo que todavía se está revisando. Se me hace que ya pasó un tiempo considerable para una revisión de pruebas biológicas, ya tendrían que tener algunos resultados, pero bueno, al menos ya le están diciendo a el señor Mario Escobar y a Dolores Basaldúa qué es lo que están trabajando. En las entrevistas que les realizaron en la Ciudad de México también dijeron que aún no están satisfechos, pero que al menos ven que se ha comenzado a trabajar en el caso de Devani. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar en el detalle de la línea de estos días. Bueno, yo la veo así como una línea de tiempo en la desaparición del 9 al 21. Estos momentos son muy importantes, aunque después tenemos lo que son las investigaciones, las pruebas, las declaraciones, los videos, todo lo demás. Esta parte es muy importante y quizás pasa de lado porque como era el momento de la búsqueda y los primeros días en los que conocíamos del caso de Devani Escobar, la información llega a quedarse como muy dispersa o hay una serie de datos regados de que ya buscaban aquí, buscaban allá, pero nosotros debemos recordar o pensar como quien, si alguien la tenía en ese momento, para esa persona era importante todo lo que estaba viendo y seguramente iba reaccionando según lo que iba viendo. Una parte muy importante para este análisis es que el caso de Devani Escobar es uno de los casos más mediáticos. Si ustedes recuerdan, desde el primer momento, casi desde que Devani desaparece el día 9, que fue viernes, la foto se viralizó muy rápidamente y se le empezó a dar seguimiento a través de las noticias de los medios tradicionales y a través de las redes sociales.
por lo que tú podías estar enterado a detalle de lo que iba pasando, de dónde iban buscando, de dónde no estaban buscando, de en qué se estaban concentrando. Y si hubiese habido, si es que hay una persona que retuvo a Devani Escobar, es muy probable que esa persona hubiera estado siguiendo la búsqueda a través de las redes sociales. Ustedes saben que todo el mundo estaba ahí, todo el mundo transmitía, todo el mundo decía lo que se estaba haciendo, en dónde iban a buscar hoy, en dónde iban a buscar mañana, en dónde habían buscado. Y es muy probable que si alguna persona tenía a Devani Escobar, una persona o personas, pues bastara con encender el celular, meterse a YouTube, estar checando las noticias más recientes, también las noticias a través de todo lo que subían en redes sociales. O sea, casi era una búsqueda que podías ver 24/7. Y es que si tú eres la persona que la tiene retenida, obviamente querrías saber si están cerca de ti, si sospechan de ti de alguna manera. Aunque también debo decirles que las fiscalías y todas las personas que se dedican a la búsqueda saben esto, y en ocasiones pueden arrojar datos o hasta pedirle a las personas que realizan las búsquedas y a familiares que digan o no digan cierto tipo de cosas para despistar a quien tiene retenida la persona. Entonces, la búsqueda es muy importante para entender algunas cuestiones de si se puede ver el actuar de una persona en cuestión. Vamos a empezar en particular con el día 9, que es el día que, como saben, sucede todo lo que ella se baja del carro del Didi, el Didi la deja, todo lo que ya sabemos perfectamente, pero algo muy importante en lo que hay que centrarse es el lugar, en el último espacio en donde la vemos, el último espacio físico, que es esta parte de la empresa de transportes, la otra empresa y el motel en cuestión. Ahí son los últimos momentos en los que podemos verla. Y pues bueno, aquí habría que pensar qué tipo de persona podría haber estado en ese lugar a esa hora. Seguramente ya han podido ustedes analizar los videos, el lugar, el espacio. Es un lugar completamente solitario. Lo único que hay ahí prácticamente pues son estas empresas. Por ende, solo podían estar las personas de turno de esas empresas o los guardias de esas empresas dentro de las empresas. Quizás fluyendo por las calles, las mismas personas de las fiestas de las quintas que ya se iban retirando. No hay vecinos cerca, no es como que se haya perdido en un lugar donde hay un montón de vecinos y casas y departamentos, y pues bueno, dentro de los 20,000 departamentos que hay, ni cómo investigues. O sea, prácticamente tenemos un espacio muy reducido, o sea, es un espacio grande, pero con muy pocas posibilidades de personas que estuvieran ahí. En este caso, las personas de las empresas en cuestión, las personas del motel y prácticamente las personas que se iban retirando del lugar. Es un lugar totalmente solitario. Por otra parte, pues bueno, las personas que iban recorriendo esta carretera, que además tiene muy mala fama, pero casi, pues el hecho de que fuera una de las personas que iban por la carretera, lo han dejado de lado, porque se hubiera podido ver a través de alguna de las cámaras. Pareciera más que se trata de una persona que conocía la dinámica del lugar. Y bueno, para el punto de la desaparición, eso es lo que hasta ahora podemos pensar. O sea, ¿qué tipo de personas podrían estar ahí? De hecho, si ustedes han visto algunos otros creadores de contenido que han estado en la zona entrevistando, casi todas las personas que se topan en el lugar trabajan por ahí. O sea, no es que sea un lugar donde hay una plaza y hay muchas personas que pasan todo el tiempo, que hay unas oficinas. No, prácticamente solamente tienes las empresas estas, antes mencionadas, las empresas de transportes, el motel y las quintas. Así que por fuerza es bastante reducido las personas que podrían haber estado ese día y a esa hora. Entonces es algo importante de notar o de guardar. Lo siguiente que vamos a ver son los días del 10 al 13, en el que podemos ver que prácticamente estaban muy perdidos en la búsqueda. Las personas que se dedicaban a la búsqueda por parte de la fiscalía como que no tenían muy claras las cosas. Podemos ver que casi del 10 al 13 buscan por ahí, por los matorrales, por los alrededores, por las quintas.
todo ese tiempo les toma la búsqueda hasta que la comienzan a direccionar hacia la zona que son el motel y las empresas de transporte. Pero duran prácticamente desde el 9 de la noche que se da la desaparición, 10, 11, 12 y 13, en donde casi no tenemos datos o no tenemos datos importantes. Durante ese momento estás viendo, lo que podías ver a través de las redes sociales, de las noticias, es que estaban cateando las quintas, que estaban buscando en la zona. Obviamente hablaban de cómo lucía Devani, la ficha de búsqueda y demás, pero no se centraban en la parte más importante, porque pues las quintas son importantes porque probablemente ahí comenzó, suponiendo que fue una persona de las fiestas, pues probablemente ahí la vio, después la siguió y demás, pero prácticamente no se da nada en las quintas, o sea, más allá de que si estuvo en 1, 2, 3, 4 lugares, los lugares que hayan sido antes del momento de los hechos, creo que el momento que concentra mayor cantidad de pruebas, que la vemos correr, que la vemos grabada, que la vemos ya sola, que la vemos en peligro, es el momento desde que se baja del Didi, todo este espacio de las empresas de transporte, las dos empresas, una de transporte, la de carga y el motel. Ese es el momento más tensionante, más allá de todo lo que pasó en las quintas. Y en la búsqueda podemos ver que del 9 al 13 estaban más que nada preocupados por las quintas, por el entorno más cercano de Devani, pero no se concentraban todavía en esta parte que era tan importante, por lo que en ese momento quien la tenía y donde la tenía, por ejemplo, si lo hubieran tenido en alguna de estas quintas, quizás podríamos haber visto reacciones raras de las quintas, como que tal quinta dijo que no la van a revisar y que primero traigan orden de cateo, o que, pues no sé, cosas raras, actitudes raras de parte de, suponiendo que la tienen en una quinta, pues esa persona no iba a querer que entrara, ¿no? Y en las quintas no vimos nada de esto, o sea, se revisaban las quintas. De hecho, las personas de las quintas al parecer permitieron que sin orden ni nada se revisaran las quintas, aportaron datos. Entonces, en ese momento no vemos gran cantidad de datos relevantes. Y bueno, aquí debo de hacerles una aclaración. Yo me estoy basando para este análisis principalmente en lo que podíamos ver a través de los medios y las redes sociales, porque yo no tengo ninguno de los datos filtrados a la carpeta, porque no los querría tener, porque además no los utilizaría. Cualquier cosa que utilicemos de ahí y que a lo mejor lo enredemos o hagamos algo podría ser contraproducente para el procedimiento. Es mejor trabajar con lo que está públicamente, que son todos estos datos de cómo se iba cubriendo el evento, por lo que también puede que a lo mejor yo les mencione algo del 13, 14, así como que 13 o 14 y 15, porque la fecha de subidos de los videos por lo general sucede un día y lo suben el otro, entonces puede haber un pequeño error en ese sentido. Pero yo me estoy basando principalmente en esta información pública, que además sería la información que si alguien la tenía era la que estaba mirando. De hecho, para el día 13 todavía estaban con esto de que la habían visto en Guatemala, que ya la habían visto en otros países, que ya la habían visto en otros estados. Si ustedes buscan las notas relacionadas a esa fecha, se van a encontrar que estaban en eso, y que de hecho en entrevistas el señor Mario Escobar, comienza a mencionar que la búsqueda de Devani ya no solo va a ser estatal, sino que va a ser a nivel federal, que ya se va a buscar o se van a ofrecer los datos en todas partes, porque pues, como empiezan estos datos de que la están viendo aquí, la están viendo allá, estaba en este dato de los avistamientos. Pero el primer día que empieza a ver cosas raras o que la búsqueda se empieza así como a tensar es el día 14 de abril, literalmente empiezan a ver como cosas ya más raras. Yo no sé por qué a lo mejor pulula la idea de que uno de los primeros lugares cateados fue Alcosa por lo de los videos, pero lo de los videos sale mucho después. De hecho, el 14 se habla de catear la otra empresa. La empresa de maquinaria pesada, sí, la empresa esa Oruga, la que está en medio de el motel y la otra empresa de transportes. Entonces ahí se empieza a hablar de hacer una revisión a esta empresa,
porque aparentemente se detectó un olor, un rastro, así es como lo mencionan. De hecho, si ven las noticias ya se empiezan a ver los perros y demás. Entonces dicen que aquí hay un rastro y registran esta empresa en la que varias personas han dicho que se puede ver que en la empresa se encuentra ropa femenina, y recordarles que esta empresa está en medio, o sea que por fuerza tuvo que pasar. Sé que ese dato ya se ha mencionado, pero ese es el primer lugar que empieza a ver así como movimientos raros, que es el día 14, donde deciden revisar esta empresa. Y algo que me llama mucho la atención es que hay una nota que todavía pueden encontrar en YouTube, en donde cuando están revisando la empresa, las personas de esa empresa dicen, oye, ¿por qué me revisas a mí? O sea, igual sí revisa, pero ¿por qué no también revisas allá, en la casita de enfrente con el baldío? Ahí deberías de revisar. Y de hecho al día siguiente es lo que se hace, se revisa esa casita. Ahí estás hablando del día 14 y del día 15. Y recordarles que esa casita con un terreno aledaño es el terreno donde después de que pasó todo, donde meses después se encuentra un cuerpo del que ya no se dijo nada. Y me llama la atención este dato, ¿no? De que hubieran detectado ahí un olor el día que están revisando. Las personas de la empresa señalan que ¿por qué la casita no? La casita también sería importante revisar. Es importante en dos formas, como porque qué saben de la casita y del terreno, y también como para que también allá, o para distraer allá, o para que mañana sea allá, o por qué es llamativo este dato de que ellos mencionan ese video está en YouTube, donde dicen, ok, sí, bueno, revisen, pero ¿por qué no revisan también allá enfrente? Y este momento de los días 14, 15 y 16, a continuación les voy a mencionar que con el 16 me parece un momento determinante, importante, porque a partir de aquí empezamos a ver un patrón que vamos a ver que se repite siempre poco antes de los momentos importantes. Y ahorita voy a entrar en detalle de por qué creo que también este momento es importante. Durante toda la búsqueda, y principalmente a partir de este punto, empezábamos a ver como dos búsquedas. Podíamos ver una búsqueda, había como dos equipos. Yo no sé si sí fue así, si no, si qué, no me queda muy clara la información, pero parecían haber dos búsquedas. Una que era la de la fiscalía, la del equipo profesional de búsqueda de la fiscalía, que podemos ver que casi desde a partir de ese momento, los días 13 en adelante, están muy aferrados a esa zona. Están totalmente aferrados a las empresas, al motel, a los pozos, al alcantarillado, a todo de ahí. Es ahí, es ahí, es ahí, es ahí. Toda la búsqueda por parte de ellos se realiza ahí. Y por otra parte, hay una segunda búsqueda, por así decirlo, hay una búsqueda alterna que se da en los mismos días, que es la búsqueda de las llamadas de los lugares muy raros, así, de que llegó una llamada que dice que en tal lugar vio algo sospechoso y demás, y las búsquedas comienzan a dividirse. Y aquí empieza a haber un patrón muy raro, porque, bueno, lo que sucede es que por alguna razón la familia de Devani y Mario Escobar, todas las personas que trabajaban o que estaban ayudando por parte de Mario Escobar y no las de la fiscalía, siempre se dedicaban a la búsqueda, a ir a las llamadas, como que llamaban y decían, en Sausa, en el aeropuerto, en este lugar, y cuando había este tipo de llamadas, la búsqueda se dividía, y lo que eran la familia de Devani y los que estaban ayudando se iban a estos lugares, y por lo general los medios querían estar donde estaban los papás de Devani. Entonces se iban los padres de Devani a buscar en este lugar que les habían reportado, y pues prácticamente el equipo de la fiscalía se quedaba solo en la área que era realmente importante, o sea, la área de las empresas, del motel y demás. Y esto me llama mucho la atención porque verán que este patrón se repite en momentos importantes en los que están en estas áreas tensantes o que hay algo importante. Por lo general llegaba una llamada que decía, hay tal cosa en Suazua, se llama Suazua, ya revisé, antes les dije Sausa, es Suazua, en este lugar Suazua, en Salinas, en los departamentos Constitución, donde se supone que se encontraron cosas de ella además. Entonces,
entraban estas llamadas y, como les digo, las búsquedas se dividían. Y a mí aquí me da que pensar, si tú eres quien tiene a Devani retenida, está siguiendo la búsqueda, pues ¿qué va a pasar? Quizás cuando sientas cerca o que por alguna razón ya necesitas hacer algo, pero están en tu zona, ¿qué vas a pensar? Pues necesito alejarlos. Y si llamo y si digo que en tal lugar, porque esto ha pasado en muchos casos de búsquedas famosas, que el mismo criminal, el mismo delincuente, la misma persona que tiene retenida a la persona que se busca, llama para distraer del lugar en donde están, y estas llamadas en momentos importantes a mí me dan de qué pensar si no habrían sido llamadas hechas por las mismas personas que la retenían, porque a lo mejor parte de la búsqueda sí estaba en el lugar correcto, que probablemente tenga que ver con estos lugares de las empresas, del motel, esa zona en particular. No estoy señalando una empresa en particular, pero me llama la atención de que había un interés por sacarlos de la zona en momentos importantes. Y pues este patrón, como les digo ahorita, lo vamos a seguir viendo. Entonces, bueno, para el día 16 se ofrece la recompensa. No sé si recuerdan que se ofreció una recompensa, sucede eso. Se empieza a hablar de que supuestamente se le ve en un aeropuerto, y también al parecer revisan el aeropuerto. En este momento Mario Escobar comienza a hablar de que ya están conociendo los datos de la carpeta, pero también mencionarles que entre el 14, 15 y 16 hablan constantemente de que los perros rastrean olores en esa zona, otra vez esa zona, la empresa de transportes, la empresa de carga, o sea, oruga, el motel, o sea, en toda esa zona se supone que en todo momento los perros detectaban el aroma de Devani, por eso andaban una de las búsquedas en esa zona revisando. Pero a su vez entraban las llamadas de la vimos en Suazua, la vimos en Salinas, y pues se dividían en ese momento las búsquedas. Y bueno, ahora les voy a mencionar uno de los momentos que a mí se me hace muy importante, que probablemente, pues por los datos que hay, uno de los días, las dos exámenes de autopsia, bueno, una autopsia y la necropsia, el momento en que la fiscalía habla de la autopsia, de la fecha de muerte, de los días, de la data de muerte, por los datos que tenemos del momento de la muerte, de la data de la muerte, del tiempo, el intervalo que dan ambas, la fiscalía de Nuevo León y la comisión especial que vino a revisar el caso, ya saben, esta comisión que vino de México. Si recuerdan, la Fiscalía de Nuevo León habló de 5 días a 2 semanas, o sea, aquí era algo bastante mañoso porque pues es prácticamente todo el periodo, o sea, manejas todo el tiempo, por lo cual todas las posibilidades pueden entrar dentro de un periodo tan largo. Pero lo que dicen los peritos ya federales de la comisión especial que se forma, ellos hablan de 3 a 5 días de muerta a partir del momento en que se encuentra el cuerpo. Si vemos, ambas coincidirían en un día en particular, que es el 5, o sea, 5 días de fallecida. Eso nos hablaría de que si la encontraron el 21, 5 días hacia atrás estaríamos hablando más o menos del 17, 16 o 17 más o menos. Entonces, ambos dictámenes podrían coincidir, por lo cual podemos pensar que es la fecha más posible en la que sucede la muerte de Devani Escobar. No quiero ser ofensiva ni grosera. Este es un dato, como les digo, que pues yo lo tomo porque tienes las 2 autopsias y coinciden más o menos en tiempo, esos 5 días. Entonces estarías hablando de que muy probablemente la muerte de Devani sucedió entre el 16 y 17. Entonces aquí me llama la atención el hecho de pensar que, bueno, si una persona la tuvo desde el 9 hasta el 16, 17, estás hablando de entre 7, 8 días que la tuvo, ¿por qué decidiría ese día 17 hacer algo?
Por lo general, en la mayoría de casos que se dan este tipo de secuestros, cuando retienen a las víctimas, cuando deciden realmente actuar, que ya les van a quitar la vida, y luego más estamos viendo que si hubo un actuar criminal, esta persona ya la había tenido en control entre 7, 8 días, 6, 8 días, tomando en cuenta que muy probablemente la muerte sucedió entre 16 y 17 por el número 5, que es en lo que coinciden ambas autopsias. Estás hablando de que esta persona ya la tuvo por 5, 7 días. ¿Por qué de repente decidirías quitarle la vida? Pues por lo general la motivación que hay detrás de esto, según los estudios de casos similares, por lo general son dos cosas. Una, que sientes cerca la investigación, que sientes que están a punto de dar contigo, que te necesitas mover del lugar en donde estás. Dos, que quizás la víctima encontró la forma de escapar y estuvo cerca de escaparse. Entonces, esas son dos de las motivaciones que le hacen a las personas reaccionar y decir, tengo que hacer algo porque ya no puedo contenerla, ya no la puedo tener en este lugar, me necesito desplazar y demás. Por lo que a mí me llama la atención los días previos. O sea, para mí, si alguien la tenía, esta persona sintió presión en los días previos, que serían 15, 14 y 13. O sea, esos días por alguna razón se sintió presionado. ¿Qué tenemos que sucedió ese día? Las primeras revisiones a estas empresas, que los perros hayan detectado el olor en esa zona. De hecho, si se acuerdan, revisaban los pozos, las cisternas, el drenaje de esa zona. Revisaban todo en esa zona. Se ofrece la recompensa. Creo que también lo de la recompensa puede hacer que esta persona diga, si alguien más ya me vio. Por ejemplo, esto es una suposición, si la tuvieran en el motel y a lo mejor la vio alguien más del motel, pues ahora sí, si antes callaba por miedo a que le hiciesen algo, a lo mejor por la recompensa podría sentirse motivada y decidir hablar, no lo sé, es una suposición, pero esas son las cosas que se dan. También se da los supuestos avistamientos en el aeropuerto, pero también ya empiezan a hablar de que probablemente haya cámaras en estas empresas. También eso es importante. Ya aquí empiezan con que si hay cámaras en las empresas. Entonces tienes el dato de que muy probablemente fue el 16 y el 17. Pero si alguien la tenía y la tuvo tantos días, ¿qué fue lo que le hizo finalmente reaccionar? Tendrías que ver qué era lo que estaba pasando los días previos, y lo que les dije anteriormente era lo que estaba pasando los días previos. Que también esto cuadraría con el hecho de que se empiezan a reportar estas llamadas. Quizás esta persona o personas que la tenían, si es que sucedió así, estaban atrapadas en esta zona. O sea, estaban atrapadas en la zona de las empresas, del motel, y querían salir. Y por eso hacían estas llamadas a ver si es que la mayoría de las personas se iban, a ver si es que la mayoría de las personas se retiraban y entonces estas personas podían salir. Quizás al darse cuenta de que nunca se iba a quedar totalmente sola la zona, porque se dividían en dos, es que deciden actuar de esta forma. Pero aquí los tendrías de que siguen atrapados en ese espacio. Algo que nunca entendí o que nunca me cuadró, o que siempre me inquietó o que se me hacía así casi patológico, era pensar que si alguien le había quitado la vida, ¿por qué dejarla ahí? ¿Por qué dejarla en el motel? ¿Por qué dejarla en un lugar tan tensante? O sea, imagínate el hecho de que sabes que las búsquedas son ahí, de que sabes de que toda la gente se junta ahí, de que los medios están ahí, y todavía te vas a osar en ir a dejar el cuerpo ahí. Pero quizás una respuesta podría ser que la persona o personas en cuestión siempre estuvo en esa zona. O sea, no tengo claro obviamente el lugar tal cual, pero quizás en esa zona. Y esto pues nos haría también pensar en otra cosa más, que sería qué persona de ese lugar no resultaría rara en deshoras en ese lugar. Por ejemplo, si hubiera sido un vigilante de alguno de estos lugares, pues no hubiera sido raro, porque a lo mejor hasta conoce a personas de los otros lugares, no lo sé, pero algo a mí me dice que siempre estuvo atrapado en esta zona. Si es que alguien la tuvo, estuvo en esta zona, por eso había el olor de los perros en esta zona, que hacía que la fiscalía buscara en la zona.
y por eso quizás las llamadas más que nada eran también para tratar de alejar de ahí y moverse, desplazarse, porque este dato de que coincide ese día, no sé, o sea, en investigación criminal, pues todo es importante y yo les digo que en este aspecto veo un patrón y ahora lo vamos a ver con la siguiente fecha. Para los días 17 y 18 se comienza a hablar de Alcosa, de los videos, de la revisión. Ya se mencionaban estas empresas en conjunto, pero entre el 17 y 18 se empieza a personalizar más, a hablar de Alcosa. Y también empiezan a hablar de los videos. De hecho, yo tengo el dato de que para el 18 el señor Mario Escobar dice que ya vieron los videos, que de hecho menciona que hay más videos y grabaciones. Eso quiere decir que ya tienen el dato de Alcosa para el día 18, pero pues según la coincidencia de los datos de la autopsia y de lo que descubrieron a nivel federal, en teoría, para ese momento 18-19, pues Devani ya estaría sin vida, y más porque hay un dato más en el que algunas personas han hablado de que el cuerpo, no, este es otro dato que no ha quedado claro, que si lo vieron, que si no lo vieron, pero algunas personas decían no lo vieron porque estaba irreconocible y no convenía, y psicológicamente, que también suele ser lo que hacen las personas que trabajan en esto, es que cuando pues sí luce muy alterado el aspecto físico de la persona, no permiten que la vea, más que nada para que no se quede con esa impresión o con ese recuerdo, y si fueran 3 días, pues esto no sería así, no estaría irreconocible. 5 días también lo veo difícil, pero pues bueno, obviamente habría un deterioro mayor. Entonces quiere decir que para los días 17 y 18 muy probablemente Devani ya, en particular del 18 para adelante, es muy probable que Devani ya no tuviera vida, que es cuando se empieza a hablar, por ejemplo, de los videos, de que ya vieron los videos, que también tú imagínate, si estás atrapado dentro de esta zona y te enteras que vieron los videos, dices, no, o sea, ya están aquí, o sea, ya está súper cerca, ya no van a salirse de esta zona, van a insistir en esta zona, y es aquí donde yo nuevamente veo la desesperación, porque creo que esto sucede 17, 18, ve los videos, y el 19 se empieza a hablar de que hay pertenencias y que hay señal y celular y que no sé qué, de cosas de Devani. Lo del celular también no queda bastante claro, pero bueno, se habla de que se encontraron pertenencias de Devani el día 19 en los edificios Constitución. Creo que esta persona o personas, si es que así fue, estaba desesperada porque pues ya tenía un cuerpo el cual tenía que sacar de la zona, y si en las llamadas posteriores solo llamaba y decía, creo que vi algo raro en Salinas, o creo que vi algo raro, a alguien parecido en el aeropuerto, y solo lograba la división de los grupos de búsqueda, pues a lo mejor decir que ropas o cosas así haría que seguro se fuera todo el mundo para allá, y mayor posibilidades de mover el cuerpo de Devani Escobar. También en el 18 y 19, en cuanto a Alcosa, se habla de olores en alguna parte de ahí, dentro de alguna de estas empresas. Constantemente, lo que es muy raro es que en toda esa zona los perros detectaran el olor, hubiera este interés de revisar ahí, o sea, casi da la sensación de que hubieran estado recorriendo, moviendo, cambiando de lugar. No lo sé, no sé si algo haya pasado ese mero día que haya hecho que haya quedado parte del olor de Devani, o también estos perros en ocasiones más que nada es olor de cadáver en general, y habría también que tener el dato exacto de qué tipo de búsqueda realizaban los perros, pero sí es muy llamativo cómo era en esa zona y cómo a su vez parecía que quisieran en ciertos momentos, que me parece como momentos en los que si la persona o personas que la tuvieran, si es el caso, sintieron cerca la búsqueda, y entonces tratan de distraer ahora en este lugar, y ahora quieren sacar el cuerpo y quieren otra vez distraer con otros lugares, porque es muy raro este patrón, ¿no? Que previo
a los días que se sabe que pudo ocurrir la muerte, tengas estos movimientos de que, ay no, se vio en tal lugar y demás, y que también previo al momento en que apareció el cuerpo, tienes llamadas de que está en otro lugar. Entonces, a mí me llama mucho la atención esto, a mí me hace ver un actuar de alguien, de algo, yo veo una actuación, o sea, no me parece que si solamente hubiera estado ella ahí en la cisterna, esto hubiera sucedido de esta forma. Ya lo he dicho en otros videos también, de que hay que hacer experimentos y demás para detectar ciertas cosas, pero a mí me llama mucho la atención estos datos en la búsqueda, este afán en momentos que pudieran parecer importantes de separar las búsquedas. Y bueno, como saben, entre el 20 todavía de hecho se mencionaba lo de los edificios. Yo no tengo muy certero el dato si fue 19 o 20, porque como les digo, hay este problema de que los videos a veces los suben el día que los suben, pero suelen tener, o sea, las fechas de subidos de los videos y de que sucedieron las cosas no suelen coincidir o ser tan exacto, pero el 20 todavía estaban con lo de los edificios Constitución, y entre el 20 y 21 comienza este operativo raro, en el que ya les había mencionado también en otro video, no me acuerdo ya en cuál, pero si me acuerdo, si cuando esté editando lo recuerdo, aquí les pongo la portada. En ese video también les menciono que pasa un dato muy importante, o sea, si bien más allá de que quizás Fabián Mafián se ha equivocado en algunas opiniones que ha tenido, algo que pasa es que pues sí, él estuvo ahí ese día, él estuvo en el momento de los hechos, y recientemente mostró un video en el que el día 20 él andaba pululando por la zona, rondando por la zona, que les digo que se puede ver que hay un operativo alrededor, que la zona está muy cuidada, porque pues bueno, ya hay muchos indicios al respecto, y que supuestamente él sube su cámara y graba hacia las cisternas, frente a la cisterna, donde no notó él ninguna aroma rara ni nada raro, y pues él siente que para ese día 20 aún no estaba ahí ese cuerpo, pero el 20 y 21 pues ya, ¿no? Empieza todo el movimiento en torno, entonces tú tienes que entre el 19 o 20 están ocupados en los edificios Constitución, con todo esto, en esos días 18, 19, 20 hay mucho movimiento en cuanto a ir a ver los videos, Alcosa, el edificio Constitución, todo lo demás, y entonces pues ya sucede lo que sabemos de que aparece el cuerpo de Devani Escobar el 21. Entonces, como les digo, o sea, ustedes pueden ver que hay dos momentos en los que se genera mucho movimiento en otros lugares supuestamente, que son días que serían días previos a la data de muerte más probable, y días previos al momento en el que aparece el cuerpo aparece el 21, pero pues se tienen datos de que ya desde el mediodía el fiscal andaba con que había sospechas de que algo había en el motel. Ya hay movimiento en el motel desde el 21 bastante temprano, ya empiezan los rumores de que probablemente hay algo en el motel. Entonces pues tú tienes que en los días previos estaban con los edificios Constitución y demás, y aparte transcurría este operativo que podemos ver a través de las cámaras de pues, los creadores de contenido y demás que estaban en la zona, en la que pues ya se ven patrullas, se ve todo ahí medio raro el ambiente, y pues el 21 aparece el cuerpo. Entonces a mí me llama la atención estos datos que les he mencionado a través de esta línea del tiempo de la búsqueda, como pues días que serían importantes y claves, los días previos hay movimientos raros, estas llamadas. También es importante mencionarles que pues las fiscalías saben este tipo de cosas, los equipos de búsqueda. También algunas personas en ocasiones hablan de que si declaraciones del señor Mario Escobar son raras y esto, también decirles que es muy probable que la fiscalía le haya dicho pues que dijera cierto tipo de cosas,
porque quien la tuviera podría estar mirando las noticias, podría estar mirando lo que él decía, así que no podemos juzgar tanto lo que decía él en aquel momento, porque no sabemos qué se decía producto de que incluso le dijeron, oiga, pues no diga esto porque puede alertar a quien la tenga, o diga esto porque conviene para la investigación, porque si quien la tiene esto. Es importante recordar este tipo de cuestiones antes de señalar si algunas de las declaraciones de Mario Escobar son raras y demás. No sabemos lo que la fiscalía le pedía hacer, porque estas cuestiones de las búsquedas tienen, por así decirlo, como dos caras o dos aristas, y más cuando claramente son mediáticas. O sea, solo hay que pensar un momento como quien la tenía, si es que alguien la tenía o quienes la tenían en plural, no lo sé, pues claramente que ibas a estar al tanto de las noticias, de lo que el papá dijera y demás. Entonces, y eso lo saben las fiscalías. Así que es muy probable que algunas de las cosas que Mario Escobar haya dicho, a lo mejor se las pidieron que las dijera, algunas otras que no las dijera. Entonces, no podemos tener tanta claridad o juzgar lo que se hizo en aquel momento. Por esta razón que les digo, las búsquedas tienen como... pues es como un juego, por así decirlo, porque las fiscalías saben que bien podrían estarle hablando a la persona que la tiene. También otra cosa importante que debo de agregar o de mencionarles es que en su momento hubo el dato, no sé si se acuerdan, que fueron a catear o a revisar el cuarto de Devani, que se habían llevado maquillaje de Devani, y luego entonces empezó un rumor de que había algunos escritos en la cisterna. Este rumor ha seguido caminando porque hay personas, periodistas, que trabajaron el caso supuestamente, que dicen, no, es que sí estaban estos escritos en la cisterna. Y quisiera manifestar algo importante respecto a esto, porque, pues bueno, toma peso cuando recordamos que Griselda Núñez, la fiscal para los casos de feminicidios, mencionaba que había estudios de grafología y grafoscopía. De hecho, yo les decía en muchos videos, pues bueno, que es que hay unos escritos o qué, pero como todo en el caso ha sido complejo, o sea, tú no sabes qué es confirmado, qué es real, qué es invento de las redes, qué es invento de los mismos... hay aquí un doble juego bastante complicado, no puedes aventarte a confirmar cosas y demás. Sin embargo, esto pues toma fuerza, la teoría de que hubiera unos escritos en la cisterna, y pues bueno, cuadra con aquello que fueron a buscar a la casa de la familia Escobar Basaldúa. Y también pues lo que dice este periodista y el hecho de que hubiera estudios grafológicos y grafoscópicos. Pero hay algo muy importante que les debo decir, en caso de que hubiera algún escrito, eso no quiere decir que ella lo habría hecho. O sea, no porque haya un escrito en la cisterna quiere decir que ella lo haya hecho. Incluso en esto podría haber otra persona participando. O sea, nuevamente, si tú eres el criminal, la quieres dejar ahí, quieres hacer parecer otra cosa, la tuviste varios días, tuviste su bolsa y ella llevaba un labial, porque seguramente más allá de todo, pues ese labial estaba en sus pertenencias supuestamente, y fuiste tú quien la dejó ahí, también podría ser tú quien escribió. Aquí ya las características del cómo pues quedan en que no lo tenemos el dato. O sea, no me van a decir que es que, pues bueno, estaría escrito al revés o algo así, porque no sabemos las posibilidades que esa persona tuvo. También hay que entender que si tuvo el tiempo de hacer algo así, era porque se sentía confiado en el hotel, en las cisternas, quizás tenía acceso a esas cisternas, quizás sabía que cuando escribió ese mensaje nadie estaría cerca, que tenía tiempo y forma de escribirlo. Entonces, que haya un escrito en esa cisterna no quiere decir forzosamente que lo hizo ella. No porque haya un escrito en la cisterna con un labial de ella, querría decir que lo hizo ella. O sea, la persona que a lo mejor
está detrás de esto, que probablemente estuvo detrás de esto, pues también pudo haber hecho estos escritos. Esto no sería la primera vez que algo así sucede, y el cómo esté hecho el escrito te podría decir mucho más de la persona que lo escribió, y por ende la persona que podría ser sospechosa, cómo está el escrito. O sea, más allá del estudio grafológico para saber si la letra provenía de Devani o no, también está, bueno, ok, no proviene, pero, o sea, en el caso de que hubiese sido ella, ¿cuáles serían las circunstancias en las que escribió? Si una persona está enojada, alterada, nerviosa, asustada o lo que sea, cambia tu letra a oscuras, en piedra, en una textura bordosa, húmeda, o sea, muy difícilmente un estudio grafoscópico va a determinar que la letra de ahí está hecha por ella o algo así, porque son circunstancias muy diferentes a las que ella escribía. Pero sí nos puede decir algunas otras cosas, como pues el lugar en el que fue hecho realmente era un espacio que ella hubiera alcanzado. Por ejemplo, qué tal que el escrito está muy arriba y se sabe que ella, pues que no había la suficiente agua como para, no sé, flotar y escribirlo. O sea, ese escrito dice más de lo que una pericia grafológica podría decir, y también ese escrito podría ser prueba de que alguien más lo pudo haber escrito. O sea, no porque hayas escrito es prueba total de que se cayó y de que ella estuvo ahí y escribió y demás. O sea, eso no dice, eso no nos confirma nada en lo absoluto. También nos podría llevar a otra persona, una persona que sabe que tiene el tiempo de bajar, de escribir, de poner una escalera, de colgarse, de que va a tener buen tiempo porque nadie pasa por ahí, no lo sé. O sea, ese escrito no determina nada. Y bueno, una de las personas, déjenme decirles que uno de estos periodistas, el periodista que ha difundido mucho esto de los escritos, pues a mí me llama mucho la atención quién es, porque hay algo que me llama, otro de los casos más conocidos de Nuevo León, de Monterrey, es el caso Peña Cos, y este periodista también estuvo ahí, y recientemente en una entrevista que le hicieron dijo que él fue de las primeras personas que se le ocurrió a él, así nada más porque sí, supuestamente señalar a Erika Peña Cos. Entonces me llama la atención este dato de que en los casos más complicados, en los casos más enredados, aparece este periodista y arroja datos que enredan más las cosas. O sea, sinceramente se me hace bastante raro. Nada más es cuestión de que ustedes revisen y chequen un poquito respecto al periodista en cuestión, que se aferra a los escritos en las cisternas, y se van a dar cuenta que este periodista también estaba en el caso Peña Cos y que también hizo algunas cosas raras que acabaron enredando el caso. Entonces, este es un dato que me llama bastante la atención. Pero bueno, pues esto es el análisis que les traigo hoy del caso de Devani Escobar. Hago este análisis, lo había estado pensando si mencionarlo, ¿no? Porque bueno, quizás trae algo de especulación, pero creo que tiene bastante sustento. Ahí están los datos, ahí están los videos en los que podemos ver estos patrones que se ven. Sinceramente, a mí no se me hace que esto pueda ser casualidad. O sea, yo veo el actuar de terceras personas en todas estas circunstancias. No puede ser así como que tan, pues así, simplemente fue así. O sea, no creo en las casualidades. Se me hace o siento que veo una actuación más de alguna persona o personas organizadas. Pero bueno, ahí están los datos. ¿Ustedes qué piensan de esto? Aún le falta bastante al caso de Devani Escobar. Creo que aún estamos por ver bastantes datos más al respecto. También hay algunas otras cosas más, como cuando aparecían las credenciales que si tenían que ver o no tenían que ver, pero ¿por qué aparecían? ¿A poco era casualidad que aparecieran estas cosas así nomás porque sí? O sea, es muy raro que pues sí, no tiene nada que ver, tal vez no tenga nada que ver, pero ¿por qué aparecen en ese momento? ¿Qué es lo que se busca? Distraer de un punto en particular. Se estaba cerca en aquel momento. Entonces, pues son datos bastante interesantes que, como les digo,
se ve un patrón en ciertos momentos, se ve el patrón al momento de que probablemente fue la muerte, se ve otra vez el patrón en el momento en el que pues se encuentra el cuerpo, así que bueno, ahí están esos datos que son bastante interesantes. Déjenme en sus comentarios ustedes qué piensan, ya habían notado esto, qué más notaron, de qué otro tema respecto al caso de Devani Escobar les gustaría que habláramos en particular. Déjenmelo en los comentarios, también qué otros casos les gustaría ver en el canal. No olviden suscribirse al canal si les interesa este tipo de contenido, tocar la campana para que reciban notificaciones cuando suba nuevo video y nos vemos en un nuevo caso.